usted como tiene carro, pues no vive, lo sabe, sí, pero no vive lo que vivimos otros ciudadanos acá de la ciudad de Bogotá, que es el Sistema Integrado de Transporte Público y Masivo de Bogotá, el SITP, que contiene desde luego pues toda la red de Transmilenio, los viejos y los nuevos troncales, pero evidentemente los buses azules. Los buses azules que tienen la particularidad pues de hacer parte de este esquema de transporte público-privado, que por lo menos para en paraderos, como en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, resulta que al menos 60 modificaciones al reglamento del contrato del Servicio Integrado de Transporte, del SIM, ¿no? Ese es otro. Afectará a los bogotanos. Tenemos invitada hoy a la concejal de Bogotá, María Fernanda Rojas. María Fernanda Rojas, ustedes se acuerdan que ella era directora del IDU. ¿Esto sabe? La del IDU, me dicen. Miren, ahí está, la del IDU. La del IDU y entró. Conocida como la del IDU. La del IDU, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Así le dicen en el consejo, la del IDU. Ella reemplazó a Angélica Lozano, porque Angélica Lozano de la Alianza Verde decidió convertirse en representante a la Cámara, como así fue elegida. Entonces María Fernanda Rojas pues la reemplazó, y María Fernanda viene hoy a hablarnos justamente de esas modificaciones que se hicieron al reglamento de la prórroga de los servicios integrales para la movilidad, el SIM en general, y que por lo menos 60 de esas nuevas disposiciones o modificaciones afectan directamente a los usuarios, desde luego, y la calidad del servicio en atención a lo que se merecen los ciudadanos de Bogotá. Recuerde que el SIM, mi querido amigo, es donde usted va a hacer las vueltas, digamos así, entre comillas, las vueltas para sacar el pase, para que a usted, para todo lo que es, por ejemplo, usted allí puede pagar las multas, tiene el RUT, y el anterior secretario de Movilidad firmó un contrato que le faltaban 2 años y medio para vencerse, y lo firmó por 6 años más sin ni siquiera licitar todo este proceso. Bueno, yo estaba hablando del SITP, nada que ver con el SITP, esto es una cosa totalmente este distinta. Es un poco distinto, sí. El SIM, bueno, concejal María Fernanda, ¿cuál es el problema con esas prórrogas realmente y en qué nos afecta? Bueno, se ha discutido mucho de la prórroga en sí misma, que como dice Manuel, pues es problemática, porque para este tipo de procesos se debería sacar una licitación. Un contrato de concesión de servicios tiene un equilibrio, como fue diseñado, pues este contrato pues tiene su equilibrio financiero para que el concesionario gane lo que debe ganar y la ciudad también recaude lo que debe recaudar en 8 años, tal como fue diseñado. Si usted le mete 6 años más, pues digamos las condiciones cambian y la ciudad deja de ganar. Eso en primer lugar, y a nuestro juicio pues no se ha debido hacer prórroga, se debería haber preparado una nueva licitación para este caso. Además, porque la historia del SIM, de estos servicios integrales de movilidad, donde la gente va y hace los trámites, pues no ha sido fácil, ¿no? Desde que inició el contrato en 2007, e incluso antes, a la ciudad le ha costado ir organizando este servicio. Entonces, después de un contrato de 8 años, sería bueno haber tenido un proceso distinto, con ajustes, etcétera. Sí. Pero hay otra cara que no se ha conocido tanto, y es bueno, la gente dirá, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí? Pues puede afectar bastante a la ciudadanía, porque se aprovechó para modificar un reglamento que existe, digamos, entre la Secretaría y el operador del SIM. Y en ese reglamento hoy las condiciones para la ciudad y para la gente que va a usar los servicios son más desfavorables. Se variaron los indicadores de servicio. Hoy hay menos exigencias para el operador en cuanto a la calidad del servicio, por ejemplo. Finalmente se está favoreciendo al concesionario. Por supuesto. ¿Y eso lo hizo la Secretaría de Movilidad? Eso lo hizo el secretario de Movilidad saliente, Rafael Rodríguez, exactamente. Entonces, entre otras, también se modificaron las condiciones laborales de los trabajadores del SIM, porque antes solamente se podía
utilizar intermediarios para contratar ciertos servicios especializados. En el cambio de ahora se puede utilizar para contratar cualquier tipo de servicio. Entonces, eso va a desmejorar. O sea, que le abrieron la puerta de frente a la tercerización, a todo el trabajo que frisa en la ilegalidad o por lo menos en la antiética del trabajo. Por lo menos en la explotación en algunos casos, y sabemos que hoy hay ya problemas laborales en ese sentido. La interventoría también la dejan un poco amarrada para actuar. Queda la Secretaría con menos capacidad para imponer multas y sanciones. O sea, nosotros hicimos una revisión de los 62 puntos que se modificaron y en 60 usted puede decir, aquí la ciudad deja de ganar o sale perdiendo. ¿Cuánto puede dejar de ganar la ciudad? Pues en términos económicos, digamos, se hubiera podido ajustar para que ese nuevo contrato de 6 años hubiera otras condiciones. En este momento es difícil decirlo, pero sabemos que con los 6 años el operador va a ganar, no a recaudar, que es distinto, a ganar ganancia, por lo menos 240.000 millones de pesos. Se está viendo eso, sí. Entonces estamos hablando de un contrato importante. Concejal, y eso fue lo que significó la salida del secretario Rafael Rodríguez de Movilidad. Es decir, ¿eso fue lo que él no consultó y de una manera autónoma decidió favorecer a los concesionarios o cómo fue la historia ahí? Pues todavía no ha habido claridad sobre el tema, pero yo creo que sí, yo creo que su salida tuvo que ver con este y con otros contratos que quedaron firmados. Además porque le deja un lío a la actual secretaria, que es una persona que conoce el tema, que es una persona capaz y que tiene ahora que enfrentarse a que en agosto se debe revisar de nuevo ese reglamento y pues el operador va a decir, no, yo ya tengo estas condiciones y difícilmente se va a bajar de lo que ya ganó. O sea que eso es inamovible, ya está firmado y tal. Hay instrumentos, hemos apelado también a la secretaria general, ella estuvo en el consejo y digamos, comparte que ahí hay que tomar acciones, esperamos que la alcaldía tome las medidas, esto es además para que un contrato de estos que va a reflejarse en el servicio para la gente, pues sea coherente con lo que el plan de desarrollo y el alcalde han planteado. Digamos, entonces, para la gente, este contrato, ¿qué implica? Implica que, por ejemplo, los tiempos de servicio cuando va a buscar la atención en el SIM, pues estén en peores condiciones de lo que venía. Que ya no era fácil. Sí, que ya no era fácil. Por ejemplo, se comienza a contar unos tiempos que se establecen, es a partir de la asignación del turno. Antes se ponía unos tiempos durante todo el proceso, desde usted que entraba. Entonces había una exigencia para que se cumplieran unos tiempos. Sí. Ahora es después del turno. Entonces el tiempo previo ya no cuenta. Todo eso afecta el servicio a la gente. Concejal, a ver si entendemos bien. Es decir, por un lado hay un detrimento de los derechos de los ciudadanos en el sentido de que los ponen a hacer colas de más tiempo, los trámites son más engorrosos, pero de contera al mismo lado, estas empresas van a ganar más plata prestando un servicio deficiente. Pues eso es lo que hemos advertido. Si uno va a hacer un cambio en la relación con un contratista, que es lo más complicado que hay, eso es como un matrimonio disfuncional, ¿no? Entonces hay que estar juntos, pero es conflictivo. Entonces, si uno va a hacer un cambio en una relación contractual mientras se pueda, porque hay cambios que no se pueden hacer, uno no puede afectar lo que se prometió en los pliegos. Sí. Aquí creemos que se cambian las condiciones iniciales de la oferta de la licitación, pero bueno, si uno va a hacer cambios debería ser para mejorar el servicio a la ciudadanía. Aquí no, aquí los cambios se realizan para que las exigencias al operador sean menores, y esa es nuestra principal pelea en este caso. Hay una cosa que uno no entendería, Manuel, perdóname, que un funcionario público, como era este señor Rafael Rodríguez, actúa en defensa no de lo público. Pues eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, que ya está en lo propio. ¿Hay un proceso de carácter judicial también? Sí, entiendo que ya está en manos de los órganos de control y de la Fiscalía. Él estuvo el viernes en la Fiscalía en un interrogatorio. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Porque es que yo no sé si ya un contrato firmado se puede o no echar para atrás.
Pues los contratos también tienen exigencias, Manuel, tienen que ser válidos, tiene que haber habido un consentimiento pleno de las partes, etcétera. Hay digamos, unas ciertas condiciones para que los contratos sean válidos. Entonces, entiendo que la Contraloría también buscaba digamos, acciones para revertir ese proceso. Nosotros estamos trabajando en una acción popular y yo creo que hay que meterle todos los instrumentos legales pues para buscar que algo que está afectando a la ciudad se eche para atrás si es necesario. Concejal, una cosa un poco más como de base y de contexto para que usted nos explique, porque esas son las cosas que uno como ciudadano simplemente no entiende. Estas empresas que se llaman Data Tools S.A., Kipux SAS, SITT y compañía SAS Suitco S.A. explotan a través de concesionarios el SIM, es decir, es a través de eso que se ganan 240.000 millones. Entonces, ya de fondo, ¿esa plata, esos 240.000 millones, vienen del distrito o de los usuarios? Y lo otro, ¿por qué en la estructura del Estado local existen esos concesionarios? Es decir, ¿por qué el Estado no es capaz de recaudar? Bueno, esa es una de las discusiones que se han dado en la ciudad hace muchos años. Es de fondo, ¿no? Exactamente, ese es el tema de fondo. Y en un momento dado se decidió organizar estos servicios a través de terceros, ¿sí? ¿Eso cuándo fue? Eso fue en la época de Mocus, si no estoy mal. O sea, ya la aplicación definió de los principios neoliberales, cerreros, frenteros, de que... Y en muchos temas, pero este es uno de esos. Antes no era privado eso. Antes, digamos, ese servicio estaba desorganizado. Entonces se comenzó la Secretaría de Tránsito. Se comenzó ese esquema de concesión y después hubo este contrato que data del 2007, el que es vigente, que se supone vencía en febrero del 2016, pero ahora va a vencer en febrero del 2022. Imagínese usted un contrato de concesión de servicios de 14 años. Digamos, no permite que, digamos, en estos contratos hay que lograr un equilibrio. Nadie pide que el privado pierda, pues sería irracional, pero en la medida en que hay más demanda, más carros, más usuarios, pues naturalmente se va a recoger más dinero y en ese recaudo la ciudad debería cambiar los términos para ganar un poco más. Pero obvio, claro. Entonces, los 240.000 millones estamos hablando de ganancias, el recaudo es mayor y ese dinero entra por los trámites que paga la gente. Mire, usted que es concejal, o sea que tiene una actividad política, elegida popularmente porque ha sido funcionaria también y que conoce como todos los dos ámbitos, uno inmediatamente dice, bueno, estas empresas, Data Tools, Kipux, etcétera, etcétera, en la relación con la Secretaría de Movilidad y el Consejo también, porque pues todo hace parte de... ¿Qué representan? O sea, ¿quiénes son económicamente? ¿Cuáles son las relaciones políticas, por ejemplo, con Rafael Rodríguez para haber tenido semejantes ventajas? Pues eso lo investigarán las autoridades. Algunas de ellas están en el tema del RUNT, a nivel nacional, que recuerden que también ha tenido algunas investigaciones, el Registro Único Nacional de Tránsito. De Tránsito. Entonces, que también pues ha tenido investigaciones por su funcionamiento, por algunos temas en su plataforma tecnológica y demás. ¿Y ahí había investigaciones en ese sentido en lo nacional? Sí, he visto, a nivel nacional, que también está ese tema. Entonces uno dice... Bueno, o sea, el Estado no debe perpetuar esa lógica donde se conceden unos servicios que se decidió que los prestarían terceros, pero que por lo menos deberían ser eficientes y con la calidad que la gente merece cuando vaya a hacer los trámites. Además, la gente está pagando, ¿no? O sea, directamente. Y negocio desproporcionado con respecto a utilidades y eso. Eso es lo que usted está señalando. Eso es lo que creo que en este caso se presenta y pues obviamente... pues hay que hacer esfuerzos para que esas condiciones se reviertan en lo posible. Y uno da la impresión, doctora María Fernanda, que el señor Rafael Rodríguez lo que vino fue a manejar contratos y no a manejar la movilidad en Bogotá, porque también hubo errores dentro de los bombillos LED. También
está y enredó muchísimo a la administración, ¿o no? Costos políticos. Sí, y yo creo que hay que darle una revisión en general a todos esos procesos contractuales que quedaron allá en la Secretaría. Como le digo, le queda el chicharrón, como se dice popularmente, a la actual secretaria, que bastante tarea tiene ya, ¿no? Ya los desafíos normales de la movilidad en Bogotá son suficientemente grandes, pero a ella le tocará dejar un pedacito de la energía concentrada en resolver estos problemas. Yo creo que hay que hacer una revisión detallada de esos contratos que quedaron firmados en esa época. Un comentario para ustedes allá, aquí atrás. Dice Eduardo Luis B. Ojo con el generador de caracteres, concejales con C, no con S. No es grave, pero afea un programa y un canal tan bueno, si tienen toda la razón. Ya lo corrigieron, pero ojo, sí. Pilas, por favor, con la ortografía, claro, que es importantísima. Es un ejemplo, pues, el único consejo con C es el consejo. El consejo municipal. Oiga, concejal, mire, hay otra historia que yo veo acá entre los apuntes que me parece rarísima, y es que se dispusieron 30.000 millones de pesos, un billetico largo, ¿no es cierto?, para construir una bodega, para archivar en esa bodega, para tenerla como bodega, los documentos que se producen en desarrollo de estos contratos. ¿Y eso qué? Pues esa fue la justificación para el otro sí. Además, mire... El otro sí, ya. Sí, para esa edición. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. Todos los estudios previos que justifican una prórroga de este calibre está firmado por el secretario y por otro funcionario, no tiene revisión de la oficina jurídica de la Secretaría, no tiene revisión del interventor, no pasó por el área que supervisa este proyecto, y uno dice, bueno, cuando tiene una responsabilidad tan grande encima, lo primero que hace uno es que el área técnica que soporta ese tipo de decisiones y el jurídico, pues pongan el visto bueno, estudien para qué existen esos funcionarios. Entonces eso sorprende bastante. Y la justificación fue la bodega, que desde el 2011 se había advertido que se iba a requerir. Daba la sensación que aparentemente había ahí, entre comillas, algo muy raro, un negociado. Por lo menos eso es lo que insinuaron algunos concejales. Sí, digamos que lo que hay es unos indicios de un procedimiento que no es lo normal, bueno, sobre todo por la misma responsabilidad que tiene un funcionario cuando firma una prórroga tan grande, tan importante, que va a tener un impacto. Entonces era natural que eso se fuera a conocer, además. Sí, yo no entendí muy bien la relación de los 30.000 pesos con el otro sí. Porque se justificó que era necesario prorrogar por 6 años más la concesión para construir la bodega. ¿Y una bodega de 30.000 millones de pesos es necesaria para poner unos documentos? No, y yo digo, y 6 años para construir una bodega, que malos constructores. Pues. No, por los requerimientos de archivo técnicos y esas cosas, sí, digamos, pero... Es que eso tiene para guardar papeles necesita una temperatura especial, unos estantes especiales, aislación... 28.500 es la adecuación de una y la construcción de otra. Son entre las dos tareas 28.500 millones de pesos. Y eso es lo que ampara que la necesidad de esa prórroga según los papeles de soporte. Manolito, el señor exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, ¿de qué sector político viene? Pues decían en su momento que era de la U, exactamente, del partido de la U. ¿Pero de qué tendencia? Él siempre negó que él fuera que fuera miembro de algún partido, pero sí, era cercano a gente de la U. Concejal, ¿y la administración distrital está al tanto, consciente de todo esto? ¿Y cuál es como la posición de la administración frente a algo que proviene de ella, así sea a través de un funcionario pues que resultó un fraude, de alguna manera, con respecto a las políticas de la Bogotá humana? Pues ahora sí, desde el debate que hicimos en el Consejo, estaban presentes, pues especialmente destaco la Secretaria de Movilidad y la Secretaria General. Sí. Y pues ambas anunciaron medidas. Yo creo que hay que apoyar ese proceso de revisión de esta prórroga, y por lo que le digo, es que agosto es ya. Hoy estamos 21 de julio, en 10 días
comienza, o en un mes, la Secretaría tiene que sentarse con el concesionario a revisar el reglamento. Se revisa cada 6 meses y el cambio lo hicieron en febrero. Entonces, imagínese usted un operador que tiene hoy todas esas ventajas, ¿cómo se va a sentar en la mesa? ¿Con qué propiedad se va a sentar en la mesa a permitir que le disminuyan, digamos, unas ventajas que ganó por un papel? ¿Quiénes son los propietarios del SIM? Ahí están en estos... Pero sí están los NULE ahí. Hasta donde hemos revisado, no. DataTools, Kipux S.A., SIT y compañía SAS Suitco S.A. Sí. Además hubo cambio, ¿no? Esa es otra de las anomalías que se ha denunciado, y es que el consorcio cambió a algunos de sus socios y ese trámite no fue previamente anunciado a la Secretaría, que era un requisito, porque no es lo mismo un consorcio que se presenta a una licitación con unas condiciones financieras, técnicas, etcétera, que uno que en el camino va cambiando y usted no sabe si los nuevos sí cumplen esas condiciones. Claro. Concejal, usted vio el gol que James Rodríguez le metió a Uruguay, que acaba de ser elegido... Que quedó escogido como el mejor del Mundial. ¿Se parece a esto que le acaban de hacer a la administración? ¿Le metieron un golazo? O de pronto fue hasta un autogol, pero hay que sacarlo del arco. Bueno, ¿algo más, Manolito? Le quería preguntar otro debate que usted ha hecho sobre la legalización de barrios en Bogotá. ¿Cómo va eso? Usted estaba haciendo un llamado de atención frente a este tema. Sí, Manuel, porque en lo que llevamos de la administración se han podido legalizar 9 barrios, y ahí ha habido un tema que no se ha conocido mucho, y es que esa suspensión del POT, del famoso POT, también está afectando este proceso. Porque, por una parte, algunos trámites de legalización se hicieron al amparo de esa normatividad durante el tiempo que estuvo vigente, y al quedar suspendida, pues hay que volver a empezar los trámites. Pero también ese nuevo POT generaba instrumentos para facilitar todo el procedimiento de legalización. El drama es que cuando la gente vive en un barrio no legalizado, pues no puede contar con inversión del Estado para hacer una calle, para construir un jardín, para llevar un colegio. Entonces la gente queda aislada, es una paradoja, ¿no? Queda encerrada en su propio barrio y sin posibilidades de inversión. Entonces, pues hay que generar instrumentos. Yo creo que Planeación, haciendo un esfuerzo, y entiendo así lo han expresado, puede, digamos, subir esa cifra, acelerar, aún con la dificultad de que el POT se encuentre suspendido a esta fecha. Pero es un drama para la gente. Claro. Y hemos tenido receptividad en Planeación, digamos, frente a este tema, y yo sé que compartimos el enfoque de la necesidad de avanzar en la legalización de muchos barrios en Bogotá. Bueno, concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, ¿hace cuánto que está en el Consejo? Como ya... ya 8 meses. 8 meses, como sí. 7, 8 meses ya. Y chévere. ¿Qué sí, es mejor, interesante. ser funcionario público o concejal? Ser funcionario público es una tarea casi de héroes y heroínas cuando la gente lo hace con dedicación, porque... es una responsabilidad enorme. El otro, hacer debates que se los hagan. Es una responsabilidad enorme. No siempre ser funcionario público va a ser más difícil. Uno carga con la presión de muchas decisiones que hay que tomar, y más cuando se reciben entidades que tienen problemas de antaño y hay que resolver contratos, líos jurídicos, herencias terribles. Eso genera estrés, es agobiante, y fuera de eso, pues la gente, digamos, tiene otros compromisos, ¿no? El seguimiento de los órganos de control, de los órganos políticos. O sea, para ella mejoró la salud después de que salió el IDU. Ya la gastritis se disminuyó, etcétera. La úlcera comienza, pero... Bueno. Pero también la labor política en el Consejo es importante hacerla bien, y digamos, hacer unos debates que contribuyan a que las decisiones para la ciudad pues sean favorables y sean
lo más ágiles y eficientes posible. Ya además queda menos de año y medio para terminar esta administración, entonces... Que es bastante, pero es poco, ¿no? Toca Concejal María Fernanda, a todo vapor. Muchísimas gracias por venir una vez más al Primer Café. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos hecho claridad sobre este asunto del SIM y son las